Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy tenemos la satisfacción de contar con un hombre que se ha destacado en diversas participaciones en la vida pública y en la privada. Abogado y también un hombre contador público, mejor dicho, sabe mucho de derecho y de economía. Entonces, el doctor Daniel Montamac, un hombre que sin duda alguna ocupó funciones importantes, fue presidente de IPF, fue secretario de Energía, bueno, y otra serie de funciones que las fue cumpliendo con total idoneidad y con gran capacidad. Daniel, un gusto de saludarte y la verdad que es un placer dialogar con vos en nuestro programa, como lo hicimos varias veces. Un gusto dialogar con usted, doctor. ¿Qué te parece, Daniel, lo que está ocurriendo? Produjo cuestiones fundamentales y perjuicios. Por supuesto, la guerra nunca es un vehículo que sirva, pero la de Medio Oriente, si empezamos con eso. A ver, doctor, hay muchas expectativas de que este fin de semana haya novedades. Novedades en un sentido positivo o negativo. Positivo sería que el conflicto desescale y se llegue a negociar entre Estados Unidos, Israel e Irán un alto el fuego. Yo creo que las expectativas de los mercados van en ese sentido, porque el petróleo bajó, estaba más de $100. Ayer cotizó, terminó el cierre en $88 y acabo de ver hoy está en 90, es decir, las expectativas a la baja de los precios del petróleo son expectativas más o menos de que el conflicto puede llegar a solucionarse y restablecerse la operatividad del estrecho de Hormuz. Ahora, cuidado, una guerra abre una caja de Pandora, ¿no? Así que se pueden Bien, presentar circunstancias también complicadas, no terminar de cerrarse los puntos que yo creo el crucial es el tema de el control del uranio enriquecido de Irán. Irán, si desarrolla bombas nucleares, cambia toda la geopolítica del Medio Oriente. Así que me parece que ese es el punto clave y de no llegarse a un acuerdo en ese punto, el conflicto podría escalar de nuevo. Así que yo creo que este fin de semana es clave. Estamos en la víspera de algunas decisiones que pueden ser sumamente importantes. Yo digo, Dios quiera que el conflicto desescale, termine y que el mundo vuelva a escenarios más de paz, no de guerra. Yo creo también de que si el conflicto desescala, soy uno de los que he venido sosteniendo de que el precio del petróleo en el mercado internacional va a bajar más rápidamente de lo que algunos están augurando, aunque el conflicto ha dañado instalaciones petroleras en los países del Golfo, ahí en los Emiratos Árabes, en Qatar, el tema del GNL. De cualquier manera, estamos en un mundo donde la economía se ha resentido y se ha resentido más por este conflicto, eso es menos demanda de petróleo. Y por otro lado, estamos en un mundo donde la característica geopolítica petrolera de este conflicto es que en todos los conflictos anteriores, tanto en el Yom Kippur 1973, la revolución iraní 1979, la guerra del Golfo 1990-1991, el petróleo aumentó muchísimo más que en esta oportunidad. Es cierto que el petróleo tenía una mayor participación en la matriz primaria mundial, pero creo que la circunstancia por la cual el petróleo no aumentó en estas circunstancias como en las otras, se debió fundamentalmente que Estados Unidos aborda este conflicto siendo el principal productor de petróleo del mundo y siendo el principal productor de gas natural licuado del mundo. En todos los otros conflictos, Estados Unidos era un gran importador, el principal importador. Entonces, obviamente, el petróleo escalaba porque estaba en juego
la seguridad de suministro del principal importador del mundo, que era Estados Unidos. No ha sucedido eso en este conflicto. El conflicto obviamente ha pegado en la suba del precio de la gasolina y esto, porque Estados Unidos tiene un mercado internacionalizado, pero no ha traído mayores trastornos. Con lo cual, yo también discrepo de la opinión de generalizada, le diría, de que no era oportunidad por parte de Estados Unidos y de Israel de llevar adelante bélicamente el conflicto. Fue inoportuno, dicen unos, fue improvisado. Bueno, desde el punto de vista de la geopolítica petrolera, no fue ni inoportuno ni improvisado. Era el momento de ver si se podía paralizar el desarrollo nuclear de Irán de una vez por todas. Y de eso se trata la evaluación que vamos a hacer finalmente del conflicto. Porque imagínese, doctor, varios colegas me han dicho, no, bueno, pero se improvisó, no se sabía ahí la estrategia que tenía el estrecho de Hormuz en la circulación de los flujos del petróleo. Hay 10, 12 millones de barriles día Eh, que están bloqueados, pero yo les pongo el contrafáctico. ¿Qué hubiera sucedido si un Irán o qué habría de suceder si un Irán termina teniendo bombas nucleares? Imagínese el estrecho de Hormuz con un Irán con bombas nucleares. El mundo cambia sustancialmente. Irán está asociado, por supuesto, a China, a Rusia y detrás de todo este conflicto también está el conflicto hegemónico, por supuesto, Estados Unidos, China. Así que pero desde el punto de vista petrolero, la Cali, oportunidad era esta. no decía Daniel, como el Hormuz es la cuestión fundamental que se tiene que resolver. De todas maneras, yo pienso que a lo mejor, ojalá sea cierto, o se dé en los hechos, que el fin de semana se pueda resolver esta cuestión que nos preocupa a todos y que tiene incidencia no solamente en Medio Oriente o en esa zona, sino en el mundo, porque Europa participó, una serie de cuestiones que creo que tenemos que tratar de calificar como realmente corresponde. Yo, sí, perdón por la interrupción, pero puedes continuar. Eh, Hay que nombrarte canciller dentro del mundo. No, una reflexión interesante sobre este conflicto, Sí, porque el conflicto ha dejado expuestas fortalezas y debilidades en el mundo de la geopolítica. Yo subrayaba, Estados Unidos da el conflicto, interviene en este conflicto cuando está en una condición excedentaria en materia petrolera y en materia de gas natural. Ha quedado exhibida también la debilidad de Europa en este conflicto, casi ha sido es- intrascendente desde el punto de vista geopolítico Europa. ¿Y esto por qué, doctor? Los europeos decidieron hace tiempo reducir la dependencia de los fósiles, que es perfecto, pero la estrategia subsecuente que siguieron fue muy equivocada, porque para desprenderse de los fósiles, bueno, cancelaron, por supuesto, el tema del carbón, pero también establecieron una pausa nuclear y dependían muchísimo del gas de Rusia. Usted sabe que las energías renovables que ellos trataron de promover, y esto es correcto, son intermitentes, cuando no hay sol, cuando no hay viento, y necesitan energía de base firme. Y usted la tiene que sacar o de la energía nuclear o de la energía fósil, todavía esa base firme, hasta que se descubra y se escale en las plantas de almacenamiento de electrones. Bueno, Europa dependió del gas de Rusia y el conflicto con Ucrania les terminó privando de gas de Rusia. Reemplazaron el gas ruso por gas de Estados Unidos y de Qatar. Y ahora Qatar, justamente por el estrecho de Hormuz, le dejó de proveer gas a los europeos. Así que Europa está en un punto clave para replantear
su estrategia energética. Y lo otro es interesante, China. Yo veo que muchos Pero eso te periodistas, sí, hablan a Estados Unidos y China, va el presidente de Estados Unidos, se reúne con el presidente chino. Creo que esto viene a demostrar cabalmente cuál es la trascendencia e importancia que tiene. sí, señor. Y fíjese una cosa, doctor. A China le interesa más que a Estados Unidos que el estrecho de Hormuz esté operativo. Porque China hoy es el principal importador de petróleo del mundo. La mayor parte de ese petróleo viene de Medio Oriente, el que importa, e importa casi el 80% del petróleo iraní. Así que no es cierto lo que dicen que China mira este conflicto de lejos y dice se equivocó estratégicamente Estados Unidos, hay que dejar que siga en su error. No, China, para no tener alza significativa en los precios de los combustibles, porque es importador de petróleo, ¿sabe lo que hizo? Bloqueó la exportación de refinados chinos. Entonces eso significó una reducción de la demanda internacional que tiene China. China importa casi 14 millones de barriles día, sobre 105 millones de barriles día que consume el mundo. Lo que empezó a hacer China es a usar barriles que tenía estoqueados, inventario para suplir la falta de importación esa que le evitó para reducir el impacto de esta suba de precios. Pero no es que el conflicto sea indiferente para los chinos. Los chinos están muy preocupados porque se restablezca la operatividad del estrecho de Hormuz, como Europa, por supuesto, es otro de los grandes interesados. Así que veremos qué va a resultar. Pero subrayo esto, geopolíticamente Estados Unidos eh, se involucra en este conflicto cuando está fuerte desde el punto de vista energético. Europa está débil desde el punto de vista Doctor, energético y China es el gran importador en este momento del petróleo del mundo. Por supuesto que también Japón, también la India. Es un conflicto que pega en diferentes lugares, pero pega más en aquellos países que son fuertemente importadores. Daniel, y ahí tenemos que hablar de nosotros. Tenemos que hablar Claro. tenemos que ver cómo están las cosas. Vos fuiste secretario de Energía, presidente de IPF, así que habría que ver cómo se están desarrollando en cuanto a nuestra política, el Poder Ejecutivo fundamentalmente, esta situación. Y además, yo digo que sin duda alguna puede ser una u otra la razón, pero que Estados Unidos y China son los países más importantes en este momento. Sí, señor. Yo he hecho una lectura positiva de las derivaciones geopolíticas de este conflicto. Primero, la toma Argentina en condiciones exportadoras. Hemos estado muchas otras oportunidades en circunstancias de importar. Por ejemplo, la guerra de Yom Kippur nos tomó como fuertes importadores de petróleo. No es la circunstancia esta. Estamos exportando alrededor de 300.000 barriles día de petróleo y esas exportaciones se han valorizado mucho, junto con la suba de los precios del petróleo. Nos pega por el lado del aumento de los combustibles y el impacto que esto tiene en la inflación. Pero, estos problemas son coyunturales. ¿Mm? Ahora yo digo, Vamos a Daniel, tener muchos más dólares de exportación, vamos a tener que soportar índices de inflación influidos por la suba de los precios de los combustibles. Pero voy al mediano largo plazo que nos interesa a nosotros, doctor. y El con mediano respecto largo plazo a augura buenas noticias para la Argentina porque en este reordenamiento del orden mundial, la preeminencia de la geopolítica determina que sean clave en la agenda mundial la seguridad energética y la seguridad alimentaria. Y Argentina, no sola, sino con la región, que arman masa crítica, pueden ofrecer a este mundo ahora más segmentado que antes, seguridad energética y seguridad alimentaria. Hay que replantear el Mercosur, tenemos la oportunidad de hacerlo por el Tratado Unión Europea-Mercosur,
Pero yo le diría que desde el punto de vista geopolítica, la Argentina pasa a estar en una zona no conflictiva, puede terminar cerrando contratos de exportación de GNL, de gas por barco, que antes tenía problemas, porque ahora Medio Oriente, aunque el conflicto termine, vuelve a ser zona caliente, vuelve a ser zona de suministro inseguro. Y vuelvo a decir, cuando la geopolítica tiene preeminencia, el rol de la seguridad energética y de la seguridad alimentaria es clave. Bueno, Argentina puede ofrecer eso. Mira, Daniel, yo me acuerdo ahora que estás explicando este tema, cuando con vos en un programa de hace unos años hablamos de lo que comprábamos nosotros que compraba Brasil, y me acuerdo que hablábamos de los precios, y cuando se traía, se, se importaba, mejor dicho, este tipo de cuestiones. No sé si vos recordás. Y otra cosa Sí. que quiero preguntarte, simplemente, me acuerdo una charla tuya fundamental que terminaste con una frase muy importante, república y democracia. Yo creo que es importante que lo vuelvas a señalar porque creo que es indispensable que la apliquemos. Sí, doctor, usted está recordando circunstancias pasadas, cuando hablábamos con preocupación del balance energético argentino que era deficitario. Por error de política energética no desarrollamos el potencial y el déficit energético pegaba en las cuentas públicas y en las cuentas externas. Eso lo hemos venido subrayando con usted mucho de sus programas a través de la trayectoria del programa suyo. Bueno, vamos a dar una nota positiva. En esta circunstancia, donde Argentina es exportadora, está desarrollando intensivamente los recursos de vaca muerta. Vaca muerta es más gas que Es, petróleo. Si desarrollamos intensivamente el gas, ya estamos exportando mucho petróleo, vamos a tener un gas de precios muy competitivos para el mercado interno y una electricidad también de precios muy competitivos para hacer desarrollos productivos en la Argentina. Entonces, esto es una gran noticia desde el punto de vista de la producción y del bolsillo del consumidor, porque vamos a terminar pagando tarifas en términos regionales más baratas que nuestros vecinos. Esto es una ventaja comparativa importante que el país puede ofrecer. Por supuesto, a partir de energía abundante y de precios competitivos hay que desarrollar petroquímica, hay que desarrollar centros de datos para la inteligencia artificial, hay que desarrollar la posibilidad de gasoductos virtuales para llegar a zonas de la región donde el gas natural todavía no llega. Todos esos son emprendimientos productivos que pueden estar concatenados a la abundancia energética, a los precios competitivos que hoy tenemos. Y la frase que usted recalcó era no, con lo que vos estás república, república y desarrollo. Yo creo que estamos en un sistema republicano, pero la manifestando. Argentina todavía se debe un programa de desarrollo estratégico. Yo el otro día expuse en un centro de pensamiento energético y el título de la conferencia fue, doctor, a usted le hubiera gustado, estaba en Corrientes, por eso no pude estar, eh, en desarrollo estratégico argentino y el cambio del modelo productivo. Nos debemos una estrategia de desarrollo dentro de la República y eso supone un cambio del modelo productivo argentino que lo tenemos que llevar adelante con las transiciones que esto supone. Pero creo Ahora, que tenemos que aprovechar la oportunidad que de nuevo nos ofrece el mundo. Daniel, yo creo que todo esto, todo lo que vos manifestás que hay que ir haciendo, elaborando y cumpliendo, creo que tenemos que tener en cuenta los deberes políticos, la tarea del Parlamento, la tarea de los que quieren que las cosas se vayan realizando. La gente tiene esa posición, la gente quiere saber, puedo explicar, pero creo que el aspecto de
como diría yo, de que se hagan las cosas y no se diga vamos a hacer. Porque como vamos a hacer ya pasamos varios años y no cumplimos. ¿Y cómo ven, por ejemplo, fuera del oficialismo a la oposición? ¿Cómo la ves manifestándose en los partidos políticos, en la dirigencia, en la gente que estudia los temas, como lo haces vos y lo manifiesta? Creo que esto tiene que ser una amplia gama en la cual conversemos todos con todos y no hagamos distinciones que no son productivas, que son muy contrarias a lo que pretendemos para nuestra Argentina. Muy interesante su reflexión, doctor. Mire, la Argentina tiene que cambiar y hay que construir una masa crítica detrás del cambio, porque hemos venido declinando, porque el capitalismo corporativo que desarrollamos terminó degenerando en pobrismo distributivo y capitalismo de amigos. Es decir, que el no cambio es lo que tenemos que abandonar. Hay que cambiar. En la oposición, yo veo que hay gente muchas veces quejosa, pero falta de ideas, con falta de ideas para consolidar este proceso de cambio. Y me parece que la manera de enfrentar los cambios estos que se están haciendo es establecer ideas dentro del cambio, mejores ideas para cambiar, mejores ideas para consolidar el cambio. Daniel, Y yo lo que le digo también al Daniel, oficialismo, nos doctor, falta, quedan 3 minutos. perfecto, lo que yo también reflexiono desde el punto de vista de lo que debería ser el mensaje del oficialismo, es tratar de buscar puentes dentro del cambio. Hay algunos que quieren el cambio drástico, otros ven el cambio posible, hay algunos que quieren hegemonizar el cambio, otros que son proclives como usted al cambio, pero dentro de la institución, institucional, despersonalizar el cambio. Bueno, hay que tender puentes, porque lo peor que le podría pasar a la Argentina es que fracase esta convergencia hacia el cambio y nos quedemos siempre en el no cambio. El no cambio es el fracaso. Y bueno, y vuelvo a cerrar con esto, doctor, siempre lo hemos dicho, ¿por dónde pasa el cauce del cambio? El cambio posible, el cambio institucional, el cambio estratégico, por estas dos palabras, república y desarrollo inclusivo para todos los argentinos. Nos quedan 2 minutos, Dani, y quiero preguntarte el tema social, el tema de la producción incluso. La pequeña y mediana empresa está planteando permanentemente sus problemas. Yo creo que hay que saber escuchar un poco más y hacerse eco de lo que ocurre. Yo estoy de acuerdo con algunas cosas, pero no puedo permitir que mucha gente que ha sido dejada de lado siga estando en una situación preocupante para la familia y para la gente. Creo que hay que buscar lo que corresponde para cada uno. Y te quedan 2 minutos, querido Daniel. Sí, doctor, estoy de acuerdo con usted. Por supuesto que en este proceso de cambio va a haber destrucción creativa. Y usted sabe, es mucho más fácil destruir un edificio que reconstruirlo. Entonces, hay que tener en cuenta mecanismos para la transición. Los mecanismos para la transición tienen que concentrarse, focalizarse en aquellos que pierden más con el cambio. Hay mucha gente que está sufriendo porque ve que sus actividades productivas están declinando y a lo mejor esas actividades productivas no se van a reponer. Bueno, ¿cuáles son las alternativas para esas personas? En todo esto tiene que obviamente haber un acompañamiento de políticas de Estado. Yo creo que se está haciendo relativamente bien el tema que llega a los más necesitados de todos, aquellos que tenían antes intermediadores en la pobreza, ahora les llega directamente eso, los planes sociales
se están llevando a cabo. No se los aumenta todo lo que se puede porque también está a rajatabla la regla de que tenemos que mantener el equilibrio en las cuentas públicas, porque si no hay equilibrio en las cuentas públicas, volvemos a la inflación, que es un engaño para todos y que perjudica más al que más abajo está. Pero yo veo problemas de readaptación en la clase media. Tiene que haber nuevas creaciones de fuentes de trabajo, hay que facilitar desplazamientos No, no. dentro de la fuente de trabajo. Para eso se tiene que llevar adelante la implementación de la reforma laboral. Es decir, hay una serie de temas pendientes porque yo estoy de acuerdo con usted. En el cambio debe haber transición y en esa transición tenemos que ir incorporando a todos los argentinos al Se nos proceso. va, se nos fue el tiempo, pero quiero agregar esto, Daniel, simplemente. Está el sector de la gente menos pudiente y está también un tema fundamental de más de 5 millones y pico de argentinos, que es el tema de los jubilados. Ni se ha Así es. considerado otra cuestión. Yo te agradezco mucho, Daniel. Te mando un gran abrazo y lamentablemente, o sabes lo que es el tiempo. Traté de interrumpir lo menos posible, pero sin duda el tiempo es muy breve para poder considerar tantos temas en este programa. Yo te agradezco mucho, querido Daniel. Te mando un abrazo muy fuerte. Abrazo y seguimos charlando en la próxima. ¿Cómo no? Gracias, doctor Montamap. Y quiero manifestar en este pocos segundos que tengo que sin duda alguna uno puede proyectar para el futuro en tanto y en cuanto no sufran muchos millones de argentinos, empresarios, empresas chicas, lo que fuere. Y además el sector pasivo, hay 5,5 millones de jubilados. En definitiva, todos queremos que los resultados sean magníficos, pero no a costa de otro. Yo pienso que en la cuestión personal inclusive uno quiere administrar de la mejor manera, pero lo que no tiene nunca que hacer es olvidarse de que hay otros que no están en tu proyecto y que tienen la obligación de ser atendidos y escuchados. Creo en definitiva que esta es la cuestión, que los argentinos entendamos que tenemos que elegir el mejor de los caminos. Tenemos ejemplos de épocas anteriores donde hubieron funcionarios que actuaron en esa consecuencia. Y creo que ahora tenemos que hacer lo mismo, porque de lo contrario las cosas no van a ser como pretendamos. Pensamos en los seres humanos, pensemos en los argentinos. Y se me fue el tiempo. Gracias, hasta el próximo programa, si Dios quiere.